Bueno, yo quería comenzar este que tiene como centro el capítulo 24 de San Mateo, con algo que se pregunta el cardenal Newman, que yo lo tengo aquí. Recordá, 4 sermones sobre el anticristo, se pueden encontrar en internet. Este es el librito, 4 sermones sobre el anticristo. Son unos sermones que el cardenal Newman dio y en donde él mismo expresa que no trata de dar una postura personal, sino que trata de mostrar qué creían los padres de la Iglesia con relación a esto. ¿Qué creían los padres de la Iglesia con relación a esto? Newman allí todavía es anglicano, después va a salir, se va a convertir al catolicismo, será un gran pensador, ahora ya declarado santo, y cuando escribe esto, en un momento determinado, se plantea unas preguntas que yo las voy a leer también porque es algo de lo que me ha pasado a mí también. Me he visto reflejado en esto que Newman se plantea. Newman dice, hablando ya del final de la meditación de la gran tribulación, dice, para concluir, solo diré algo que me he repetido varias veces. Las reflexiones de este tipo pueden ser provechosas. Es decir, se ve que se preguntaba, como pregunto yo, bueno, estamos entrando en un mar agitado, estamos viendo profecías del Señor en las que se anuncian momentos difíciles para la iglesia, momentos difíciles para los creyentes, y entonces esto, ¿de qué manera, digamos, encontrará lugar en el corazón de los creyentes? Newman se ve que también llegó un momento que tuvo esa duda, y entonces dice que son provechosas. Dice, el creer que una persecución aguarda a la iglesia puede actuar como freno sobre nuestros corazones rebeldes y egoístas. El hecho de saber de que hay una profecía que se anuncia allí sobre una realidad que debe padecer la iglesia puede generar que en nuestra vida de fe vivamos de otra manera. Sea que esta tenga lugar en nuestros días o no, dice Newman. ¿Por qué? Recordemos que esto es muy importante, muy importante. El día y la hora no lo podemos saber. No lo podemos saber. Y si apareciera quien apareciera diciendo el día y la hora, no hay que creer, porque no lo podemos saber. Porque el mismo Señor, como dice San Agustín, si les dijo a los apóstoles que a ellos no les tocaba saberlo, dice San Agustín, seguramente esto también es para todos los seguidores de él que vienen después. De manera que el día y la hora no. Pero al dejar señales, de alguna manera, ¿qué hace? Nos ayuda a asomarnos a un horizonte. Nos ayuda a que en esas cosas que él ha anunciado y que nosotros vamos reconociendo, podamos percibir, como dice el padre Castellani, la proximidad, es decir, la cercanía. Y de hecho, aunque algunos han criticado un poco esa postura de tratar de acercarse a la proximidad, a la cercanía a través de las señales, esto bastaría solo que uno lo mire para la vida de uno. Cuando yo tenía 25 años, no pensaba en la muerte. Cuando tenía 40 años, no pensaba en la muerte. Ahora que tengo más de 60, tengo en el horizonte de mi existencia la muerte. Y sé que vendrá en mi existencia como esa realidad que está profetizada allí, como ladrón por la noche, vendrá en un momento determinado. Y que aunque yo ahora no me sienta bien, en realidad no puedo echarme a descansar, no puedo de alguna manera dejar mi vida espiritual librada a esperar el momento en el que estas cosas se vuelvan un poco más inmediatas. No, tengo que estar vigilante, tengo que vivir cristianamente mi vida, tengo que tratar de vivir mi fe tal como el Señor me lo propone. Entonces, seguimos con Newman, acuérdense, dice que son provechosas y dice que los corazones nuestros, que son rebeldes y egoístas, tal vez ¿verdad? Sean frenados a partir de esto, sea que esa tenga lugar en nuestros días o no. Seguramente, con esta perspectiva por delante, no nos podemos permitir el abandonarnos a pensamientos de facilismo y confort. Facilismo y confort. Es como, bueno, ¿verdad? Una postura facilista. Y no olvidemos que el Dios de nuestro tiempo, el Dios, digamos, que propone la cultura en la que vivimos, es el Dios del confort. Es decir, la felicidad y la seguridad te van a venir por el confort. El confort te va a dar estabilidad, te va a dar seguridad, te va a dar bienestar. Bueno, cuidado que por allí ya Newman lo avisoraba en su tiempo. El facilismo, el confort, el deseo de enriquecernos, de instalarnos o de elevarnos en el mundo, ¿verdad? Como que todos los proyectos mundanos que tienen que ver con los grandes paradigmas del mundo, tal vez puede ser eso,
hacia donde miremos, dice Newman, no, esto tiene que servirnos para replantearnos de qué modo vivimos y cómo están todas esas realidades que son especialmente, digamos, especialmente buscadas por los hombres del mundo moderno, cómo están en nuestra existencia. Seguramente con esta perspectiva por delante, no podemos sino pensar en ser aquello que todos los cristianos son en su verdadera condición. Y acá Newman utiliza unas imágenes muy bonitas. Dice, ¿qué somos nosotros los cristianos? Primero, peregrinos. Somos peregrinos, peregrinamos. Sabemos que pasamos por este mundo y sabemos que este mundo es muy importante para la vida eterna, pero ninguno tiene aquí una morada permanente. Por lo tanto, tener claro, somos peregrinos. Si somos peregrinos, también sabemos qué cosas tal vez sean muy valiosas y qué cosas tal vez no. Segunda cosa, centinelas aguardando el alba. Centinelas aguardando el alba, aguardando la luz, aguzando ansiosamente nuestros ojos para percibir los primeros rayos de la mañana, esperando la venida de nuestro Señor, su glorioso advenimiento, cuando Él ponga fin al reinado del pecado y de la maldad. Y así complete el número de sus elegidos y perfeccione a aquellos que al presente luchan contra la debilidad, mas en sus corazones lo aman y lo obedecen. Esto pasaba por el corazón de Newman y él se planteaba si verdaderamente meterse en este mundo en realidad podría ser de provecho para las almas. Y ya cuando se encuentra en el final de la meditación esa sobre la gran tribulación, entonces él lo hace presente. Él cuenta esto ya luego que ha ido avanzando en la meditación. De manera que recordemos el gran, digamos, el advenimiento de Cristo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, se nos dice que estará inmersa en una serie de señales. Y se enumeran unas, por ejemplo, el enfriamiento de la caridad, el enfriamiento de la fe. El Evangelio se le va a predicar a todos, es uno de los elementos que está presente allí. La aparición del anticristo, de manera, ¿no? La conversión de Israel, son señales indicadoras de justamente esta profecía del capítulo 24 de San Mateo. Veamos un poquitito esto de la profecía. Los profetas han sido en Israel paradigmáticos. El profeta es el hombre que está ligado a la palabra. El profeta habla en nombre de Dios y transmite a quienes lo escuchan o lo leen aquello que Dios quiere dar a conocer sobre el presente y sobre el futuro. Pero además de esto, el Espíritu de Dios tiene que animar la palabra y tiene que volverla vital. Todo esto está en la experiencia propia del profeta. Por eso comunica al profeta su palabra, ¿verdad? Con una cierta emoción, con un cierto ánimo, entre comillas, divino, por el que se hace vibrante, a veces apasionada y dolorosa, pero siempre dinámica. El profeta, la experiencia del profeta. El profeta es el hombre de la palabra. Esa palabra tiene que nutrirlo, pero cuando esa palabra es proclamada, esa palabra tiene el poder de Dios, tiene la fuerza de Dios, genera, digamos, como una irrupción en la existencia, y esa irrupción en la existencia trae una luz del cielo para que el hombre pueda volverse a ella y cambiar su vida, porque los profetas en general invitan fundamentalmente a la conversión. Por eso, el verdadero profeta no obedece a nadie más que a Dios y se pone al servicio de la verdad. Obedece a Dios y se pone al servicio de la verdad. Podríamos decir que Jesús es el profeta del amor, Jesús es el Hijo de Dios, es mucho más, ¿verdad?, que un profeta. Pero podríamos decir eso, pero al decir esto debemos decir también que ese amor tiene una verdad, que por lo tanto, y es muy importante, amor y verdad son como dos nombres de la misma realidad, porque a veces nos quedamos con el amor, todo lo justificamos desde el amor, y a veces nosotros mismos decimos, bueno, ama y haz lo que quieras, sí, haz lo que quieras quiere decir, compórtate tal como el Señor quiere para tu vida. Y Dios no se contradice, porque tú digas que estás amando, si lo que tú haces no es conforme a la voluntad de Dios, en realidad no es una expresión de tu amor, hay una equivocación allí que se está dando. Y allí que Dios ha avisado al pueblo sobre algunas realidades vinculadas con el abuso de los profetas.
dice un texto del libro del Deuteronomio en el capítulo 18. Si ese profeta habla en nombre del Señor y lo que dice queda sin efecto, es decir, no se cumple, es que el Señor no ha dicho tal palabra. Allí hay un criterio de discernimiento. ¿Cómo sabemos que un profeta es falso o que un profeta es verdadero? Porque en realidad el profeta aparece. No es el sacerdote, no es el rey, no tiene un grupo de personas que trabajan, ¿verdad? Que trabajan con él, que están allí ayudándolo, y no lo ungen en la plaza pública, no lo ungen en el templo como el sacerdote, de manera que aparece. Y esa aparición comienza con la profecía, dar a conocer lo que Dios le ha comunicado. Pero, ¿qué es lo que acontece? Que esa profecía se reconocerá como verdadera si se cumple. Si esa palabra no se cumple, entonces esa profecía no es verdadera y el profeta es falso. Por eso, el profeta es un hombre que es fiel a la doctrina que Dios ha entregado a su pueblo, especialmente resistente a las idolatrías. Está permanentemente envuelto en esa realidad. Busca desenmascarar la mentira que muchas veces se encuentra en los falsos profetas, ¿verdad? Y todas esas realidades que hacen que el profeta ponga, digamos, en orden a él, el falso profeta, no ponga en orden a él, al pueblo. Por eso el profeta es el hombre de la palabra, es la boca de Dios. El profeta es el que nos trae una palabra que viene de Dios y en su corazón, ¿verdad? Siente un impulso que es el Espíritu Divino que hace que esa profecía cobre una fuerza vital que solamente Él puede dar. De allí que nosotros vamos a introducirnos en esta profecía del Señor que se la conoce como una profecía escatológica, es decir, muchas de las cosas que están dichas acá remiten al fin de los tiempos. Hagamos una distinción fundamentalmente, si tratáramos de sintetizar esto que se encuentra en este capítulo 24 de Mateo, diríamos que se anuncia que esta historia, que este tiempo va a terminar, que ese término va a ser precedido por una pérdida de la fe, por una oscuridad en la fe, por una gran tribulación, y a ella le va a suceder ¿qué cosa? El advenimiento de Cristo. Va a venir el Señor, va a venir con su reino, y ese reino de él no va a tener fin. Bueno, esta profecía que se encuentra en este capítulo, hay que distinguir si es una profecía natural, si es una profecía privada, o si es una profecía, digamos, pública, una profecía canónica, ¿verdad? Profecía. Vayamos a esa clasificación que aparece muy bien en el libro de Castellani sobre las profecías y que ahora yo paso a darles algunos elementos para distinguirlas. Dice justamente Castellani que hay profecías que son naturales, porque no son milagrosas, dice él. Es decir, no tienen nada que ver con lo sobrenatural, sino más bien tienen que ver con alguna facultad cognitiva, ¿verdad?, de la persona, más bien con una facultad cognitiva de la persona que tiene un gran conocimiento de la realidad, del pasado, de la historia, y al mismo tiempo como de la dirección en que toman determinados acontecimientos. Dice Castellani que muchos hombres en su tiempo anunciaron bastante años antes de que ocurriera la Primera Guerra Mundial. Dice que, por ejemplo, dice Castellani, que algunos hombres, por ese gran conocimiento que tienen, como por ejemplo el gran historiador Belloc, yo estoy comprando aquí en Uruguay los libros de Belloc usados que no se encuentran a 200 y 300 pesos, ¿verdad? O sea, una maravilla, ¿no? Una maravilla. Pero este gran historiador Belloc ya profetizó cómo iba de alguna manera a impactar en el comienzo del siglo pasado, cómo iba a impactar en la cultura y en el mundo que venía toda esa situación de conflicto que vivía la humanidad. Y dice que después se cumplió. Después se cumplió. De manera que esto que llamamos profecías naturales más bien son como frutos de una agudeza natural. No son milagrosas, no son sobrenaturales, son personas que tienen mucho conocimiento, que tienen mucha intuición y que han descubierto como esos dinamismos que tiene la propia historia y los anuncian. Por otro lado, tenemos lo que llamamos las profecías privadas. Son sobrenaturales. Claro, lo importante en la profecía privada es establecer claramente si es auténtica, ¿verdad?, verdadera o si es falsa, que eso lo tiene que hacer la iglesia. Pero lo importante es que busca
un consuelo en una coyuntura dada. Muchas son parciales o locales, son para una determinada región o tratan una determinada temática. De hecho, a veces se da en los santos, a veces se da en las apariciones de la Virgen, ¿no? Por ejemplo, el caso de Fátima, la gran profecía del siglo XX, la Fátima, ¿verdad? Bueno, y allí la Iglesia tiene que definir, pero es una profecía privada. Uno puede decir, ¿cuál es el grado de adhesión que tiene que tener un católico? Bueno, diríamos que en realidad no hay obligación de creer en ellas, pero San Pablo dice, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. No desprecien las profecías. Es decir, que hay una recomendación de San Pablo de no despreciar estas profecías, ciertamente que de tratar de ver que son verdaderas, ¿verdad? Que son verdaderas y aprobadas por la Iglesia. Algunas están en estudio, como sabemos hoy nosotros también. Y finalmente tenemos las profecías que nosotros llamamos canónicas, o mayores, o públicas. Estas profecías, en realidad, en el Nuevo Testamento son las de Jesús, las de Pablo, las de Pedro, las de San Juan, son indefectibles y sobrenaturales. Aquí lo importante que es la interpretación. Así como decíamos que las anteriores, lo más importante estaba en llegar a si eran verdaderas o falsas, si eran auténticas, aquí no, aquí el tema es la interpretación de esa profecía. Por eso hay tres elementos importantes en toda profecía, hay tres reglas en toda profecía, que también el padre Castellani nos enseña. Dice que en realidad la primera regla de profecía es que toda profecía es oscura, y es obvio. Cuando se anuncia una realidad que está hacia el fin, ¿verdad? Cuando se anuncia algo que va a acontecer en un periodo de tiempo en donde todavía no está claro cuál es ese periodo de tiempo, entonces ciertamente que la profecía permanece a veces como un poco, ¿verdad?, oscura. El segundo elemento que enseña el padre Castellani es que en toda profecía se desenvuelve en dos planos que refieren a dos sucesos. Dos planos, dos sucesos, uno próximo y otro remoto. Un suceso próximo y otro remoto. Es decir, ese suceso próximo que acontece, de alguna manera, por una relación de analogía, es decir, tiene algo que ver, manifiesta algo que va a acontecer hacia el fin. Pongo un ejemplo, que ahora lo vamos a ver. De alguna manera, el Señor habla de la destrucción del templo de Jerusalén, pero al hacerlo también está anunciando, ¿verdad?, el fin del tiempo. De manera que es un suceso próximo, algo que ha acontecido. ¿Qué cosas tiene que ver esto con esto? Bueno, hay elementos que se pueden aplicar a las dos realidades. ¿Qué es lo que ve el profeta? Eso que está allí delante de él. Evidentemente se abisma en esa otra realidad a partir de esa realidad que puede ver. De manera que toda profecía es oscura, toda profecía se desenvuelve entre un suceso próximo y un suceso remoto, un suceso próximo y un suceso remoto. Y la tercera es que las profecías se aclaran a medida que nos acercamos a su cumplimiento. Ponen un ejemplo muy bueno y una imagen muy buena. Dicen, ¿nosotros podemos saber más de algunas de estas profecías que San Agustín? Sí. Y uno dice, pero ¿cómo vamos a saber? San Agustín fue un genio. San Agustín fue un grande, tal vez de los más grandes. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber más que Agustín? Porque de alguna manera nosotros estamos subidos sobre los hombros de un gigante y desde allí estamos viendo. Es decir, que todo lo que ya ellos han visto y por medio de la acción del Espíritu Santo han ido enseñando, se va acumulando, se va al mismo tiempo ajustando para que nosotros entonces podamos comprender un poco más esta realidad. Imagínense lo que podría llegar a ser para una persona de la Edad Media, una persona religiosa de la Edad Media, ver hoy la debacle de la ideología de género. Imagínense lo que podría ser. Pues bien, hoy nosotros la tenemos ahí adelante. Y nosotros sabemos que es una estrategia demoníaca, porque violenta el plan de Dios, pone al hombre contra la mujer. Pero Dios ha dicho que el uno será para el otro la ayuda adecuada. Y en el sacramento del matrimonio nosotros decimos que el amor del varón, ¿verdad?, es el amor de Cristo que se vuelve amor del varón para la esposa. Y la mujer, ¿verdad?, es el amor de Cristo que se vuelve amor de mujer para el esposo. Es un amor personal que el Señor entrega al esposo y a la esposa. Por eso son ministros el uno del otro de ese amor del Señor. Imagínense si esto que nosotros estamos enseñando ahora en realidad se pone uno frente al otro, es decir, enfrentados. Bueno, obviamente que esos problemas que nosotros hoy los vemos y tienen un nombre y los identificamos, si se anunciaran con un tiempo importante de anticipación,
se hablaría de ellos de una determinada manera que nos orientaría hacia allí, pero no podrían tener la precisión que nosotros tenemos hoy. Por eso, toda profecía, al acercarse al cumplimiento, se esclarece mucho más. De forma que aquí tenemos algunos elementos centrales sobre la profecía. Y ahora vayamos al capítulo 24. Si tienen Biblia, tomen la Biblia. Si no tienen Biblia, entonces yo los invito a que estén atentos, a que puedan leer la Biblia en algunos de estos momentos, capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Yo voy a ir recorriendo esta realidad. Todo comienza en el templo de Jerusalén. Recordemos algunas cosas. Hay dos templos, ¿verdad? A lo largo de la historia, el pueblo de Israel tuvo dos templos. El primer templo es el que va a edificar Salomón. Es un templo majestuoso. Es un templo, diríamos, que tenía una belleza muy grande, una magnificencia muy grande, y ese templo va a ser destruido por los babilonios. Los babilonios van a entrar varias veces en Israel, en Jerusalén, y poco a poco van a ir deportando a los hombres más influyentes de la sociedad de aquel tiempo, y en esas incursiones que harán sobre Jerusalén, en una de ellas van a destruir el templo de Jerusalén. ¿Qué es lo que va a pasar? Que luego que vuelven del cautiverio de Babilonia, intentarán reconstruir el templo de Jerusalén, segundo templo de Jerusalén. Y eso hacen, lo reconstruyen con Esdras y con una serie de hombres de Dios que van poco a poco reconstruyendo el templo de Jerusalén. Cuando llegamos al periodo de Herodes, el templo, que no tenía la misma majestad que el primero, ni la belleza ni la grandeza que el primero, va a ser restaurado un poco por Herodes como un modo de congraciarse con los judíos. Es decir, si a ellos les interesa el templo, se los arreglamos un poco, los ponemos un poco más lindos y bueno, y se van a sentir contentos. Y de hecho, así lo hacen. Pero ese templo estaba en la enseñanza de los rabinos, llegaría hasta el fin del tiempo. Es decir, que la destrucción de ese templo estaba vinculada al momento final, no acontecería antes. Esa era la creencia popular que había. De manera que Jesús está caminando por allí, por el templo de Jerusalén, dice que los discípulos se acercaron a él y le mostraban las construcciones del templo, ¿no? Es como que, fíjate lo maravilloso que es, lo sólido, lo fuerte que es. Algunos padres de la iglesia, como por ejemplo San Juan Crisóstomo, dice San Juan Crisóstomo, dice que habiendo Jesús profetizado, lo que había profetizado, que es la destrucción del templo, dice que se admiraron de que aquella magnífica construcción del templo hubiese de venir a parar en la nada y que por lo tanto enseñaba, digamos, por eso le enseñaban el templo, para que tuviera compasión de aquel edificio. En virtud de que él había dicho, miren este edificio, miren la solidez, miren la grandeza, y entonces viene allí la profecía. Dice Jesús, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra. El segundo templo. Este segundo templo que en tiempos de Cristo está en pie. Va a ser destruido en el año 70 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo, este templo va a ser destruido. Quiere decir que este anuncio profético de un hecho próximo, la destrucción del templo, del que ellos van a ser testigos oculares, muchos de ellos van a ser testigos oculares, porque todavía van a vivir, entonces también los va a ayudar a irse más allá de esto y por lo tanto de introducirse en esa otra profecía que Jesús quiere enseñarles, que tiene que ver con el fin de la historia, con el fin del tiempo. Y entonces les dice, ¿verdad? No quedará piedra sobre piedra. Primer diálogo en el templo, siguen caminando, van hasta el Monte de los Olivos, y entonces dice que en privado, es como si dijéramos lo que te tenemos para preguntar es muy importante, lo que queremos que tú nos respondas también no es una cosa que de pronto ya era necesario hacerla pública, entonces dice que en privado se acercaron a él. Dice, dinos cuándo sucederá eso y cuál será el signo de tu venida y del fin. Las Biblias ponen mundo, yo ya se los dije en las recomendaciones, pero si uno mira las que están en latín, ¿verdad? Dice seculi, o sea, del siglo, y aionos dice en griegos también, aiono. De forma que, ¿cuándo será esto? Jesús les ha hablado de eso, pero ellos van un poco más allá. Uno podría decir,
pero esto es así. Bueno, esto fue lo que creyó la iglesia primitiva, que no solo estaba hablando de la destrucción de ese templo, sino que estaba hablando de la destrucción del templo, que ellos van a ver en el 70, pero que en eso también les estaba anunciando las cosas que ocurrirían hacia el fin. San Jerónimo, que es del siglo IV, dice que ellos le preguntan por tres cosas. Dice que primero, ¿cuándo será destruida Jerusalén? Segundo, dice, dinos cuándo serán estas cosas. Segundo, ¿en qué tiempo vendría Jesucristo? Y por eso le dicen, ¿y qué señal habrá de tu venida? Y en tercer lugar, ¿y qué tiempo sucederá la conclusión del mundo, la conclusión del tiempo? Por eso le dicen, y de la consumación del siglo. Algunos dicen, sí, pero en Lucas no aparece esta distinción y solo hace una pregunta. Claro, no olviden que ellos creían que el templo iba a durar hasta el fin y que por lo tanto, si el templo era destruido o desapareciera, porque había llegado el fin. Por eso en Lucas aparecerá solo la pregunta por el templo. Lo cierto es que acá están, ¿verdad?, estas tres realidades. ¿Y cómo verificarán ellos esto que estamos diciendo? Bueno, porque en el año 70 va a ser destruido el templo. ¿Cómo va a acontecer esto? Y recordemos que Jesús, cuando va anunciando estas cosas, lo hace movido por su amor. O sea que este capítulo 24, que en verdad tiene cosas duras, no nace de otro corazón que del mismo corazón de Cristo. ¿Y por qué nace de este corazón de Cristo? Porque el Señor a través de esto va a advertirles de algunas cosas que a ellos les van a servir. Jesús, ¿qué les respondió? Les dice que no los engañen, porque vendrán muchos en mi nombre. Vinieron muchos diciendo que eran Cristo. Por ejemplo, uno que tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y que se va a presentar de esta manera, este Simón, que aparece en el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, Simón el Samaritano. Él, por ejemplo, decía, según el testimonio de San Jerónimo, yo soy la palabra de Dios, yo soy omnipotente, yo soy todo lo de Dios. De manera que van a aparecer en ese tiempo algunos. Jesús dice, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis hablar de guerras, de rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, es necesario que suceda, pero todavía no es el fin. Todavía no es el fin. Una vez más va a lo mismo. Esto que verán y que será doloroso y que tendrán que enfrentar, en realidad todavía no es el fin, ¿verdad? No es el fin de todo. De manera que los vuelve sobre esa realidad y les quiere dar tranquilidad a partir de estas cosas. Y en el versículo dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Todo esto será el comienzo de los dolores del alumbramiento. La realidad como dolores de alumbramiento tiene como una, digamos, una imagen que por un lado anuncia un dolor, pero por otro lado anuncia la gestación de algo nuevo. De manera que esta situación, en donde los cristianos tendrán que padecer y tendrán que sufrir, está llamada a terminar en algo nuevo, en algo mejor. Entonces dice, los entregarán a la tortura, los matarán, serán odiados de todas las naciones, muchos se escandalizarán y se traicionarán y odiarán mutuamente, surgirán falsos profetas que engañarán a muchos. ¿Ven? Toda esta realidad aparece anunciada. ¿Y por qué aparece todo anunciado? Por el año 66 después de Cristo van a haber una serie de revueltas judías. Es decir, recuerden que los romanos aseguraban en los lugares que ellos gobernaban la paz, P-A-X, la paz romana. Y esa paz romana suponía que nada perturbaba tanto como las agitaciones, las rencillas, los levantamientos, aunque fueran de poca gente, de manera que ellos querían que nada de eso existiera. Y se habían enterado de que esto había acontecido, la revuelta judía, en el entorno del año 66 después de Cristo. Y entonces uno de los generales más eximios que tenía el César era Vespasiano. Y decide enviar a Vespasiano para tratar de
ver cómo controla y ordena esta realidad. Y entonces Vespasiano hace un cerco amplio, grande, va tratando de rodear Jerusalén, pero con un cerco bastante amplio, en donde muchas personas que estaban en Jerusalén lograron huir. De manera que cuando Cristo les hace este anuncio, y en donde en la misma profecía Jesús les dice, ¿verdad? Dice, huyan a los montes, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, versículo 16, el que esté en el terrado no baje a recoger las cosas de su casa, el que esté en el campo no regrese en busca de su manto. Ven todas las recomendaciones, se van a cumplir, porque los cristianos en este periodo de Vespasiano, en donde el cerco de Jerusalén era alto, van a huir a la ciudad de Pela, una ciudad que está más allá del Jordán, de montaña, de manera que cuando venga el segundo cerco, porque Vespasiano es convocado a Roma para ser nombrado emperador, entonces Vespasiano deja a su hijo Tito para que lleve adelante, ¿verdad?, lo que él estaba haciendo, y entonces Tito, a diferencia de Vespasiano, hará un cerco corto, es decir, va a cercar Jerusalén, va a destruir las murallas y va a destruir el templo de Jerusalén. Ya allí no estaban los cristianos que habían huido a Pela. A partir de este anuncio que Cristo les había dicho, tengan cuidado, cuando sientan estas cosas, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque no anden, digamos, si están en el campo volviendo a la ciudad para buscar cosas. Incluso Jesús dice en un determinado momento, hay de las que están encinta o criando en aquellos días. Recen para que la huida no suceda en invierno ni en día sábado, a partir de que el día sábado estaban determinados a tener un camino breve por lo que permitía el sábado. De manera que, como ustedes ven, hay una serie de cosas que el Señor da a conocer y que en esto va a obrar sobre ellos. Esta es la primera manifestación de cómo cuida Cristo a los suyos. Les advierte sobre la destrucción de Jerusalén y sobre la necesidad de huir a los montes, y esto hará que los cristianos no aparezcan dentro de Jerusalén cuando se destruye Jerusalén, sino que se encontrarán allí en ese lugar, ¿verdad? De forma que seguimos a partir del versículo 12, y entonces aquí se nos dan dos indicaciones fuertes, por decirlo así, ¿verdad? Se dice que va a crecer cada vez más la iniquidad. Va a crecer cada vez más la iniquidad. La iniquidad es la maldad. La iniquidad es el hombre que se siente Dios, que se siente por encima de toda ley y que puede tomar los caminos que quiere y las decisiones que quiera. Va a ir creciendo la maldad, Y a partir de este crecimiento de la maldad, que aparece en la Escritura presentado como iniquidad, dice, la caridad de muchos se enfriará. Empezará, ¿verdad?, a entibiarse y luego a enfriarse la fe, la esperanza y la caridad. Es decir, las cosas por las que vivimos como cristianos comienzan a enfriarse. Pero fundamentalmente, tal como dice el texto allí, lo que más se va a visorar aquí es la caridad. Voy a poner un ejemplo de esto, ¿verdad?, que decimos, es decir, de este enfriamiento de la caridad, de que la iniquidad crece, y que esto es lo que llamamos la apostasía. La apostasía es lo que llamamos. Tenemos un librito para el que quiera profundizar, que es de Bo Jorge, que se llama Presencia de Dios, Conversión y Apostasía. La apostasía. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a venir una apostasía. Ya lo decíamos en el encuentro que tuvimos, ¿verdad? Decíamos, la conversión es volverse hacia Dios, es ponerse de cara a Dios, es caminar hacia Él, es escuchar sus mandamientos, es hacer lugar en su corazón a la presencia de Dios en el mundo que de alguna manera ha destruido todas las cosas que yo comprendía cuando no estaba sirviendo a Dios. Por eso San Pablo dice, cambien su manera de pensar y así cambiarán su manera de vivir. De manera que todo cambia a partir del encuentro con Jesucristo y del encuentro con Dios. Y ese volverme hacia Dios, de alguna manera, hace que dé la espalda a toda esa realidad de la vida pasada y de las cosas que pensaba y las cosas que quería, porque ahora lo definitivo es que esta presencia de Dios en el mundo, ¿verdad?, es la que marca todas las cosas. Es la que
da sentido a todas las cosas, es la que me enseña de nuevo, me enseña de todas las cosas. De manera que eso es la conversión. La conversión, que en griego es metanoia, es eso, un cambio de mente, un cambio de dirección. La palabra griega toma shuv del hebreo, que es también un poco en esa misma dirección. Es como tomar en sentido contrario. Iba en una dirección, giré y quedé en el otro sentido. Bueno, la apostasía es lo contrario. La apostasía, en lugar si esto es volverse hacia Dios, es apartarse de Dios, es darle la espalda a Dios, es tratar de alejarse de todas las cosas que Dios nos va proponiendo, que Dios nos va mostrando. Por eso, la apostasía justamente es una realidad que tiene que ver con el que creía. Tenía fe, creía, y ahora ha empezado a enfriarse, ¿verdad? Y luego la caridad ha ido desapareciendo de él, y finalmente no vive sino como si Dios no existiera. Y esto pasa en medio de nosotros, y nosotros lo vemos muy a menudo. Vive como si Dios no existiera. De manera que la palabra esta apostasía muestra una realidad que está presente en aquel tiempo. Dice el padre Jorge, y en esto nos sirve como iluminador, que en la Sagrada Escritura el estudio que ha hecho lo lleva a que la apostasía debe de recibir tres enseñanzas importantes de parte de todos nosotros. La primera dice que la apostasía permanece anónima y tiende a no manifestarse. Es decir, está en medio de nosotros. Hay corazones que están apostatando, hay corazones que están dándose vuelta, que se están entibiando y enfriando, pero todavía permanecen en medio de nosotros. Primera cosa. Segundo, dice que esta permanencia de los que se encuentran en esta situación, esta permanencia en el anonimato, se hace mediante mecanismos de impostura, es decir, falsifican. ¿Qué cosas falsifican? La fe y la piedad. Hacen pasar esas cosas que ellos van creyendo y que ellos van viviendo por la verdadera fe y la verdadera piedad. Y finalmente, como tercer punto, dice el padre Jorge, que solo Dios puede provocar la manifestación de esta realidad y descubrir sus engaños. Solo Dios puede hacerlo. Nosotros no podemos hacerlos. ¿Y cuáles son los textos bíblicos que ayudan en esta dirección y que a uno lo dejan perplejo cuando los profundiza? Por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, San Pablo habla de los peligros que ha vivido por evangelizar, por llevar la buena noticia del Evangelio. Y en medio de esos peligros, enumera muchísimos, léelo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, los versículos 26, dice allí que también pasó peligro entre los falsos hermanos. Falsos hermanos. El mecanismo de la apostasía es la impostura, es la falsificación. Tiende a permanecer anónima, permanecen en medio de nosotros, a pesar de que es verdad, y finalmente solo Dios puede desenmascarar las cosas que están haciendo. Finalmente, dice San Pablo en la segunda Timoteo, tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Y yo creo que este texto que les voy a leer ahora, que tiene que ver con San Juan, con una de las cartas, con la primera carta de San Juan, es muy ilustrativo, ¿verdad? Dice San Juan en su carta, dice, de los que eran, dice, se fueron, perdón, de los que eran de los nuestros, porque estaban entre nosotros. Dice, habla de ellos con esta imagen, de los que eran entre los nuestros, porque estaban entre nosotros. Salieron de entre nosotros para que se manifieste que todos son de los nuestros. Salieron de entre nosotros para que se manifieste que no todos son de los nuestros. La realidad esta, difícil, como dice el padre Jorge, a veces de ver cómo hacemos para identificar la apostasía y cómo va creciendo. Ponemos dos ejemplos solamente que nos sirven. Uno de Juan Pablo II, que en un documento a la Iglesia de Europa, Iglesia en Europa, en el número 9, dice: la cultura europea da la impresión de ser una apostasía silenciosa por parte del hombre autosuficiente que vive como si Dios no existiera. Apostasía silenciosa. Allí, así llama Juan Pablo II a la situación de Europa. Y podríamos decir que la situación de Europa es la situación que se ve más clara. Porque si para ir a la apostasía uno antes tiene que haber creído,
y la apostasía tiene que ver con la pérdida de la fe, con el entibiamiento, con el enfriamiento y finalmente con la desaparición de la fe, y cómo a veces se permanece falsificando las cosas, y se vuelve impostura. Evidentemente que esto se ve claramente en Europa, que aquella Europa cristiana ha apostatado de la fe. Y el cardenal Müller, que era prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, dice que el 2/3 del episcopado alemán no solo han entrado en cisma, sino que han entrado directamente en una contradicción apostática con el credo católico. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes han visto que el episcopado alemán anda pidiendo una multitud de cosas que son contrarias a la tradición de la Iglesia. No todos los obispos alemanes, no toda la iglesia alemana, pero un número importante de obispos alemanes y de fieles. Incluso han muchas veces enfrentado al Papa con algunas de sus afirmaciones. Pero esto que afirman, ¿verdad? Es decir que la iglesia tiene que ser más, que tiene que ser una realidad más participativa, más tipo democrática, que tiene que verse como una democracia, que en realidad hay que dar el lugar a la mujer en el sacerdocio, en el diaconado, en el gobierno de la iglesia, que se tiene que aceptar los matrimonios de personas, las uniones, ¿verdad?, de personas del mismo sexo como si fueran matrimonio, que se tienen que bendecir. Estas cosas están ya en sus corazones y luego están en sus palabras. De manera que viene esto ya desde hace un tiempo en ellos, y seguramente muchos de ellos habrán hecho mucho daño en sus fieles o en las personas que recibían consejos de ellos. De manera que se cumple lo que dice el padre Jorge. Es decir, tal vez durante un tiempo estuvieron guardadas, ocultas, pero ya se encontraban en los corazones de estos miembros de la Iglesia de Alemania, y hoy aparecen propuestas a la Iglesia Universal para que sea considerada, y en el fondo también hacen ver que la Iglesia aparece como una realidad que está fuera del mundo en el que vive. La apostasía. Lo que dice este texto: pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Entonces, el texto en el versículo 13 nos muestra una realidad preocupante. Nos dice, sí, es cierto, va a haber una situación compleja, difícil, que generará muchos males, pero es necesario permanecer firmes, permanecer fieles, permanecer en la fe. En el versículo 14 se da una buena noticia. Dice, se proclamará esta buena nueva del reino al mundo entero para dar testimonio a todas las naciones. Y es entonces donde luego vendrá el fin. Es decir, se va a predicar el Evangelio a todas las naciones. Obviamente que este texto no estaba hablando solamente del tiempo de los apóstoles, porque todos sabemos que la predicación del Evangelio a las naciones no es cuestión de 1 año, ni de 5 años, ni de 10 años, es decir, que ha llevado mucho tiempo, y que los medios tecnológicos han ayudado, y que las vías de comunicación también han ayudado. Es decir, se sabe claramente que este texto del capítulo 24 de Mateo guarda eso que decíamos de las profecías. Está hablando de un acontecimiento próximo, la destrucción de Jerusalén, con el dolor, con la dificultad que tiene. Ella está advirtiendo a los discípulos que la comunidad cristiana salga de Jerusalén cuando vea que hay guerras y rumores de guerra, pero al mismo tiempo está también mirando más allá. Nos está anunciando que hacia el fin también habrán acontecimientos complejos, difíciles, que la Iglesia tendrá que enfrentar y que para eso debe prepararse. ¿Por qué? Porque uno de los signos de las señales es esta: el Evangelio será predicado al mundo entero, a todo el mundo. De manera que nos encontramos en el versículo 14 de este capítulo 24 de San Mateo, y hemos visto una realidad que es importante para nosotros, que tiene que ver con la apostasía, con ese enfriamiento de la caridad. Hemos visto también la iniquidad, ¿verdad?, el crecimiento del mal. Uno hoy dice, pero ¿y cómo puede ser esto, verdad? Vemos ese crecimiento del mal. Pero el mismo Señor continuamente nos da también confianza. Nos dice que es posible perseverar en medio de estas coyunturas, de estas situaciones, que es posible perseverar y que debemos poner toda nuestra confianza en Él para poder salir adelante y poder perseverar. Bueno, uno de los primeros anuncios dice, se va a predicar el Evangelio a todas las naciones. A partir del versículo 15,
por lo menos pretendo que hoy podamos terminar este pedacito, a partir del versículo 15, viene entonces otro anuncio vinculado con estos dos acontecimientos, el próximo y el remoto. Dice, cuando vean pues la abominación de la desolación. La abominación de la desolación. ¿Qué era la abominación de la desolación? No tenemos otro modo de acceder a lo que era en la antigüedad, pero al mismo tiempo seguramente también hacia el fin hay una abominación de la desolación. La abominación de la desolación que conocemos es como los invasores, tanto en el periodo de los helenistas como en el periodo de los romanos, profanaron el templo. Es decir, introdujeron imágenes de ídolos en el templo para justamente profanarlo. Y cómo eso hizo que el lugar santo fue necesario purificarlo y que se guardara esta expresión como una expresión terrible, ¿verdad? Se habla de la abominación de la desolación. Incluso se dice que esto está anunciado en Daniel. Claro, el profeta Daniel es el profeta que tiene muchos anuncios vinculados con el fin y que a través de esos anuncios nos muestra una gran tribulación, una gran persecución. Y los cristianos de los primeros tiempos que vivieron tribulaciones y persecuciones no explicaron esas persecuciones, no las atribuyeron a esta profecía, no dijeron, se ha cumplido la profecía, sino que han visto que es importante, pero en realidad evidentemente han dejado la puerta abierta para que este anuncio también pueda tener que ver con el acontecimiento del fin, con el acontecimiento final. Dice, anunciada por el profeta, erigida en el lugar santo, dice el texto, el que lea que comprenda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, lo que yo ya les había anticipado anteriormente. Los cristianos salieron a partir de esta enseñanza de Cristo, ¿verdad? Porque habrá entonces una gran tribulación. Vamos a ir a creo que tenemos una diapositiva de la gran tribulación. Una gran tribulación, fíjense en las palabras que utiliza Jesús. Dice Jesús, una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a verla. Una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo, dice, ¿no? Y volverá a verla. Jesús cita casi textualmente a Daniel en el capítulo 12, de manera que está en futuro. No se ha visto esta gran tribulación cumplida posterior a Daniel, y Jesús anuncia que esta gran tribulación está ordenada hacia el fin, porque será justamente una tribulación superior a todas. Cuando uno se pone a pensar en las persecuciones y en las tribulaciones, lo primero que viene a su mente es el hecho de que conocemos las terribles persecuciones que tuvieron los cristianos en los primeros siglos. No tenemos otra forma de ver cómo sería una persecución así con esta magnitud que se está planteando. Pero lo que sí sabemos es que todos de alguna manera la orientan hacia adelante. Es decir, es cierto que estas que conocemos son imagen, son el acontecimiento próximo, pero habrá uno hacia el final. ¿Y por qué estamos tan seguros de este acontecimiento hasta el final? Porque en realidad, en la medida en que el final se acerque, todas las fuerzas del mal se volverán, en virtud de que saben, intuyen que está próximo el fin, se volverán infinitamente más agresivas. Por eso nosotros decimos, esa visión que hay, diríamos, un poco romántica, de un final en donde la humanidad va creciendo, fruto de los derechos humanos que se van reconociendo, fruto de la técnica que avanza, de la ciencia que avanza, hacia un hombre prácticamente que cada vez se vuelve más perfecto, decimos no, contrasta con la parábola del trigo y la cizaña, que esa es nuestra lectura de la historia. Es decir, allí está lo que nosotros interpretamos, lo que llamamos la filosofía de la historia, está allí presente. Es decir, hacia el fin, van luchando hacia el fin, y el Señor es el que las separa. Es el Señor el que tiene esa misión de separarlas. Por eso se anuncia aquí la abominación de la desolación, y se dice
que vendrá una gran tribulación cual no la hubo hasta el presente. Dice, y si aquellos días no se abreviasen, no se salvaría nadie, pero en atención a los fieles, a los elegidos, se abreviarán aquellos días. La segunda palabra de consuelo. Primero, dice que en orden a ellos se abreviará. Y unos versículos más abajo dice que vendrán muchos falsos cristos y muchos falsos profetas que harán grandes signos y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Esto da mucha paz, porque no nos podrán engañar, porque justamente el texto dice capaces, si fuera posible, de engañar a los elegidos. De manera que son dos palabras consoladoras del Señor. Por una, la que les anuncia que tengan cuidado y que salgan a partir de que vendrá un momento muy difícil, y la segunda, en donde justamente se hace referencia a los elegidos. Estamos en un momento difícil de la historia, el que le tocó vivir a los cristianos de la primera hora, el que seguramente toque a los cristianos de la última hora. Obviamente que nosotros, cuando miramos toda esta realidad, nos damos cuenta que el Señor está con nosotros y que no debemos temer. Y esto es lo que dice, por ejemplo, en Newman y lo que dice también Castellani, ¿verdad? Dice Castellani que cuando el Señor les anunció estas cosas, en realidad los liberó del miedo, porque sabían que los momentos iban a ser difíciles, pero también sabían que Él iba a estar con ellos y que se les anunciaba a ellos una serie de cosas que serían de mucho consuelo y de mucha paz, y a las que ellos también tenían ¿no? que estar, digamos, tenían que estar totalmente unidos en esa realidad. Por eso, leamos esta palabra del cardenal Newman vinculada con los mártires, ¿no? Dice el cardenal Newman: considero que los mártires de aquel tiempo serán mayores que todos los mártires, puesto que estos, está hablando de los de la primera hora, combatieron solo contra hombres, mientras que aquellos, en los tiempos del anticristo, combatirán contra Satanás en persona. Primero podemos estar ciertos de que dicha persecución ha sido profetizada y todavía no ha ocurrido, y por lo tanto está por venir. Cardenal Newman, sobre esta realidad que aparece en este capítulo 24. Ya estamos por concluir este segundo encuentro del día de hoy. En la próxima vamos a terminar este capítulo 24 de la Gran Tribulación. Los animo a que lean tranquilamente, a que pidan al Señor luz para poder ir gustando su palabra, para poder reconocer algunas palabras que necesitamos clarificar más. Yo les decía, la palabra apostasía, la palabra iniquidad, la palabra abominación de la desolación, la palabra gran tribulación, todas expresiones que necesitamos clarificar para ir caminando este sendero que nos van proponiendo el Señor a través de esta profecía, ¿no? Con las reglas de las profecías, con el hecho de que son las profecías mayores, canónicas, las que el Señor, o las que dice Juan, o Pablo, o Pedro, ¿verdad? Es decir, que son seguras, que estamos sobre una realidad segura. Bueno, queridos hermanos, un día de acción de gracias para nuestra Madre, para el Señor por nuestra Madre, por una Madre maravillosa que tenemos, que nos cuida, que vela por nosotros. Vamos a encomendar a nuestra Madre a algunas iglesias que están siendo perseguidas, aquí muy cerca de nuestro, Nicaragua, la están devastando. La iglesia de Nicaragua, duramente perseguida. Hay muchas iglesias en África que son duramente perseguidas, o en Asia que son duramente perseguidas. Y hay otras persecuciones silenciosas que comienzan por allí a aparecer, ¿verdad? De manera que pidamos a la Virgen que proteja, que cuide los corazones de aquellos cristianos que en este momento están viviendo eso. Y que a nosotros no nos ayude a perseverar para alcanzar la santidad. Que Dios los bendiga, envíen las preguntas que quieran enviar y bueno, hacemos todo lo que podemos, lo otro lo dejamos al Espíritu Santo, y hay cosas que no podemos porque tampoco tenemos la capacidad suficiente. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.